sola escritura, una aplicación actual. Una aplicación actual. No es un tema nuevo para nosotros, lo hemos estudiado en otros contextos, pero lo que quisiéramos es ver cómo se aplica el principio de sola escritura de manera particular a nosotros como iglesia y a nosotros como individuos. Es tratar de responder la pregunta, por así decirlo, que los fariseos le hicieron a Cristo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? O sea, ¿con qué autoridad nosotros hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué como iglesia hacemos lo que hacemos? Esta mañana tuvimos una idea de por qué bautizamos y a quiénes bautizamos y cómo bautizamos. Pero ¿por qué? Porque lo vemos en las Escrituras, ¿no? Pues eso en sentido general, en todo lo que somos como iglesia y solo como hijos de Dios, tenemos que derivarlo precisamente de las Sagradas Escrituras. Pero eso no siempre fue así. Hubo un tiempo de gran oscuridad que se conoce como la Edad Media, ¿no? En donde la tiniebla era tan densa que las personas no encontraban respuestas a sus grandes inquietudes espirituales. Eran ignorantes a las realidades espirituales que nosotros valoramos en el día de hoy. Si nuestras creencias fundamentadas en la palabra de Dios perdurarán, será porque nosotros nos aferramos a ellas firmemente, de una forma continua y perseverando en esa realidad. Pero para eso tenemos que responder esa pregunta: ¿por qué hacemos lo que hacemos en nuestras vidas personales? ¿Por qué hacemos lo que hacemos en nuestras familias? ¿Por qué criamos a nuestros hijos como los criamos? ¿Por qué creemos que Dios nos ha pedido que traspasemos a ellos la palabra de Dios? ¿Por qué nosotros queremos cuidar y proteger sus almas y sus corazones? ¿Lo hacemos por mera costumbre o lo vemos realmente en la palabra de Dios? Son preguntas que tenemos que responder. ¿Y por qué hacemos lo que hacemos como iglesia? ¿Por qué adoramos como adoramos? ¿Por qué los elementos que aún tenemos en el culto? Y en el que tenemos que estar fundamentados, cimentados en la palabra de Dios. Y nosotros como pastores queremos instruirles a ustedes de tal manera que ustedes sean capaces aún de detectar a los falsos maestros. Que ustedes sean capaces de detectar cuando las cosas que estamos empezando a practicar no tienen fundamento alguno en la palabra de Dios. Esa sería nuestra satisfacción. Y que nosotros como individuos no nos dejemos llevar de todo viento de doctrina por acá y por allá. Y muchos vientos hay. Sino que podamos estar sólidamente edificados en los principios de la palabra del Señor. Por eso los reformadores se empezaron a cuestionar cosas de las que estaban sucediendo en sus días. Cuando empezaron a estudiar las Escrituras, se dieron cuenta de que las cosas no eran como les habían dicho, ni como la iglesia estaba practicando las cosas. Y nosotros hacemos bien en preguntarnos lo mismo. Por eso la Escritura alaba a los de Berea que escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Tenemos que ser ese tipo de cristianos que escudriñan las Escrituras, examinan las cosas según la palabra de Dios. Y no importa los años que tengamos en el Evangelio, en una iglesia o en una denominación, es crucial que nos preguntemos en base a qué hacemos lo que hacemos. Cito aquí un diccionario bíblico y teológico que dice: los reformadores acuñaron el eslogan sola escritura o solo las escrituras. ¿Y qué significa esto? No significa que debamos usar nada más que la Biblia, que no hay lugar para los diccionarios de teología y cosas similares, sino el diccionario mismo no lo pudiéramos estar citando aquí en este contexto. No significa que debamos aprender doctrina cristiana solo directamente de la Biblia, lo que haría que los sermones y otros libros sean redundantes. Yo mismo no podría estar predicando aquí, porque estamos usando otra cosa que no es directamente la Biblia, sino también mis explicaciones. Ni siquiera significa que no debamos reconocer ninguna otra autoridad que la Biblia en nuestro cristianismo. Hay otras autoridades. La tradición y la iglesia funcionan inevitablemente y apropiadamente como autoridades en algún sentido. Pero la Biblia sigue siendo la autoridad decisiva y final, la norma por la cual se debe probar toda la enseñanza de la tradición y de la iglesia. Hay cosas
que nosotros acostumbramos como iglesia a hacer, que otras iglesias la hacen de manera distinta. No quiere decir que nosotros lo hacemos bien y los demás lo hacen mal. Muchas de estas cosas son tradiciones que tenemos, costumbres que tenemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? No podemos citar Biblia, versículo bíblico para decir, por eso es que nosotros lo hacemos así. No necesariamente. Hay diferencias, que no se trata de eso. Y hay un sentido de autoridad, porque nos reunimos a determinada hora y eso no está en la Biblia. Pero hay un sentido de una autoridad que dice, vamos a poner la reunión a tal hora. Eso hay autoridad. Hay autoridad en un maestro que enseña algo. Los reformadores no menospreciaron a los maestros. Los reformadores no menospreciaron a los autores de libros que no eran la Biblia. Ellos mismos escribieron. Querían enseñar. Pero todo debía estar supeditado a la autoridad final de la palabra de Dios. Y ese es el punto a lo que nosotros debemos abrazarnos. El principio de sola escritura, que implica la claridad de la escritura, la inerrancia de la escritura, la inspiración de la escritura y la suficiencia de la escritura, entre otras cosas. Pero lo podemos resumir en estas cosas. Y por la claridad de la escritura, lo que queremos decir es que cuando Dios habla con claridad absoluta. Dios habla de una forma clara sobre las cosas más importantes. Él habla para ser entendido, para ser escuchado. Él quiere darse a entender. También el principio de sola escritura habla de la inerrancia de la escritura. Y por esa inerrancia queremos decir que cuando Dios habla, Él habla con veracidad absoluta. Él habla para ser creído. Pero también por sola escritura nos referimos a la inspiración de las escrituras. Es decir, que cuando Dios habla, habla con autoridad absoluta. Es algo que viene del aliento mismo de Dios. Su origen está en Dios. Y por lo tanto Dios debe ser obedecido. Y en cuarto lugar, sola escritura hace referencia a la suficiencia de la escritura. Que cuando Dios habla, habla con suficiencia absoluta. Dios habla en su palabra como en ningún otro lugar. Y sobre aquellas cosas que tienen que ver precisamente con nuestra salvación y nuestra santificación. De manera que la palabra de Dios no es opcional. No es opcional. Nuestra necesidad de seguir a Dios conforme a su palabra es absoluta. Necesitamos a Dios y necesitamos su palabra. La otra opción es permanecer en oscuridad. Por eso el mundo está como está. El mundo está en tinieblas porque ha menospreciado la palabra de Dios. Y toda luz que nosotros tenemos es porque nos amparamos en Dios. Él es la fuente de la luz verdadera. Mientras menos palabra de Dios, mayores son las tinieblas. Mientras más palabra de Dios, mayor es la luz. Y eso se aplica en todas las esferas. ¿Qué dice el Salmo 119 en el versículo 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino, para el camino de cada uno de nosotros. De manera que nuestras conciencias no deben estar cautivas a ninguna otra autoridad como a la palabra de Dios. Como a la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es un libro que ha vivido oposición desde el principio. Con que Dios os ha dicho. Es muy antigua esa oposición a la palabra de Dios y todo lo que erosione nuestra confianza en esa bendita palabra. Decía un autor, el viejo libro ha sido enterrado muchas veces, así como los hombres quisieron enterrar también a Dios. Sin embargo, el cadáver tiene el hábito de volver a la vida en medio del entierro para sobrevivir a todos los que cargan el ataúd. Vuelve a surgir la palabra de Dios, se han muerto los filósofos que se han opuesto a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios sigue impactando, sigue transformando. Hoy mismo hemos visto el testimonio. Y los enemigos de Dios saben lo que está en juego. El diablo sabe lo que está en juego. Y nosotros también debemos estar claros de lo que está en juego. Y por eso a seguir aferrados a la palabra de Dios. Nuestras vidas sin la autoridad de Dios son la crónica de una muerte anunciada. Hermanos, necesitamos anclar nuestras vidas en la palabra de Dios más y más. Y no leer la Biblia por mera costumbre,
sino por urgente necesidad, porque necesitamos a Dios. Entonces, ¿cómo podemos sostener hoy el principio de sola escritura en nuestras vidas personales y en nuestra vida como iglesia? O sea, no basta con nosotros decir que creemos en las 5 solas. No basta con nosotros decir que tenemos las doctrinas que fueron resucitadas, por así decirlo, en la Reforma y que somos reformados, que somos bíblicos. No basta con pronunciar esto. Tenemos que sostener este principio en nuestras vidas prácticas. Tenemos que vivir este principio. Y lo primero que tenemos que hacer para sostener es mantenernos escuchando la voz clara y diáfana de Dios. ¿Recuerdan que decíamos que los principios de sola escritura habla de la claridad de la palabra de Dios? Pues debemos mantenernos escuchando la voz clara y diáfana de Dios. Que Dios no esté hablando y nosotros teniendo oídos sordos. Si creemos en sola escritura, esa sordera no es correcta. Menospreciar la palabra no es correcta. Desoír la palabra no es correcto. Desentendernos de la palabra no es correcto. No es la opción. Debemos mantenernos escuchando esa voz clara y diáfana de Dios. Para cada uno de mis puntos yo voy a buscar una pregunta de las Escrituras. Y la pregunta de las Escrituras que yo levanto en este punto se encuentra en Hechos 8:30, cuando dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Obviamente el texto está diciendo, la Biblia es para ser entendida. Dios habló para ser entendido. Hay ideas que debemos comprender. Hermanos, hay millones de personas que creen en deidades a las que no saben cómo agradar. Y ofrecen especias, alimentos, flores, dinero, muchísimas cosas. Y la realidad es que el Dios verdadero se ha revelado al hombre a través de su palabra de una forma clara, para que lo conozcamos a Él. No tenemos que estar a tientas, a ciegas, cuando ya Dios nos ha dejado el camino, por así decirlo, en su palabra, su Hijo y su palabra escrita, la Biblia. Y no solo le vemos revelarse en esa creación, sino también en la Biblia de manera particular. Y allí se comunica Él a los hombres de una forma escrita. El Dios perfecto nos dejó el contexto preciso y justo que necesitábamos para conocerle a Él y conocer su voluntad. De manera que no tenemos que estar adivinando. Dios se reveló a sí mismo. Él quiere que le conozcamos. O sea, cuando vayas te acercas a la Biblia, tienes que ver tu Biblia como un vehículo dado por Dios para que tú le conozcas a Él, para que conozcas más de Él, para que conozcas más de sus obras y más de aquello a lo que Él nos ha llamado, tanto para esta vida como para la venidera. Es tanto así que la Biblia misma dice que cuando la Biblia habla, Dios habla. Dios habla en su palabra. Es glorioso. Pero no se reveló de manera ininteligible, sino en idiomas humanos que pueden ser traducidos en las diferentes lenguas del mundo, porque Dios se quiso dar a conocer. Fue Zwinglio, el reformador, que escribió: del hecho de que somos la imagen de Dios, podemos ver que nada puede dar mayor gozo, seguridad y consuelo al alma que la palabra de su Creador y Hacedor. Pero ¿por qué él usó el punto de la imagen de Dios? Hermanos, porque Dios nos hizo capaces de relacionarnos con Él y de conocerle a Él. Entonces Él dice, podemos dedicarnos a entender la claridad e infalibilidad de la palabra de Dios. Estos reformadores, ¿dónde encontraron esto? Sino en la palabra misma. Encontraron que Dios se ha dado a conocer. Dios quiere darse a conocer. La Biblia es para que tengamos relación con Dios. O sea, ¿para qué sostener el principio de sola escritura? Si no es a la misma vez para entusiasmar nuestros corazones a que busquemos conocer más al Dios que así se ha revelado. Y no todas las cosas contenidas en la palabra poseen el mismo nivel de claridad, pero todo lo que Dios nos ha dado es inteligible, se puede entender. Dios no se reveló en balbuceos inentendibles.
sino en expresiones que podemos comprender. Y las cosas que necesitamos para salvación y santificación están aún más claras aún para que tengamos esa comunión con Él. Pero no solo eso, hermanos. Dios también nos ha dado su Espíritu para que le entendamos. Oigan eso. No solo se ha comunicado en una forma que le podemos entender, y nos ha dejado de manera escrita su palabra. Un regalo valiosísimo. 1 Corintios 2:12, dice el apóstol Pablo. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Entonces, quitemos el espíritu. Es como si sin el espíritu no podemos conocer lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Tú y yo no comprenderíamos el Evangelio sin su Espíritu. Él ha escrito de manera clara y entendible, pero nos ha dado su Espíritu para que haya una comprensión clara, absoluta, de que esa salvación que Él nos ha dado es gratis. Comprendemos las doctrinas de la gracia solamente por el Espíritu de Dios. Dice, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. El Espíritu enseña, el Espíritu es nuestro instructor, amados hermanos. Combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y es lo que Primera de Juan llama la unción del Santo, la unción de Dios que está en nosotros. Y por eso dice, no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. En otro contexto vemos a Cristo abriendo el entendimiento de los discípulos. Hermanos, contamos con ayuda celestial para comprender la Biblia, para que nos podamos beneficiar y que se cumplan los propósitos por el cual tenemos la palabra de Dios. Era el mismo Cristo que, hablando de asuntos proféticos, escatológicos, dice que hablando de la abominación desoladora, y en ese contexto dice, el que lee entienda. El que lea esto, que lo entienda. El propósito es que se entienda. Porque algunas personas dicen, bueno, de esas cosas de escatología yo no sé. Pero dice Cristo, no, yo lo dije para que lo entiendan. El que lo lea, que lo entiendan y se beneficie de esto. Hermanos, es posible leer la Biblia y quedarnos sin entender lo más importante. Y Dios no nos dio la Biblia para eso. Es para ser entendida. De hecho, ¿qué pasaba con los fariseos? En Juan capítulo 5, versículos 39 y 40, nosotros vemos a Cristo hablando a los fariseos. Dice, ustedes examinan las Escrituras, escudriñan las Escrituras, dice él, y pensáis que en ellas tienen vida eterna, y dan testimonio de mí. Y luego les dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, ellos relacionan la palabra de Dios con la vida eterna, pero no la pueden ver. Lo tenían frente a ellos, pero no podían verlo. Hermanos, necesitamos que Dios abra el entendimiento. Abra nuestros ojos, necesitamos al Espíritu para que estas cosas que Dios ha revelado con claridad sean asimiladas espiritualmente. ¿Cuánto necesitamos de Dios para conocer a Dios? Y obviamente aquí podríamos meternos en las reglas de interpretación de las Escrituras, que la Biblia se interpreta a sí misma. Debemos ir aprendiendo cada vez a estudiar y a conocer la palabra de Dios. Este principio de sola Escritura, así como entusiasmó a Lutero y a los reformados para escudriñar en la Biblia, debe animarnos a nosotros para escudriñar también la palabra de Dios. Porque hay preguntas que se levantan de nuestra vida y nuestra relación con este mundo, que solamente encontraremos respuestas en la Biblia, cosas que no se levantaron en la época de ellos, pero que nosotros tenemos que hurgar en las Escrituras y buscar respuestas en la palabra de Dios. Pero hermano, no solamente nosotros tenemos que mantenernos escuchando, para poder sostener este principio de sola Escritura en alto, mantenernos escuchando esa voz clara y diáfana de Dios. También tenemos que mantenernos creyendo la voz fiel y veraz de Dios. Mantenernos creyendo la voz fiel y veraz de Dios. Si Dios nos ha dejado una palabra que es inerrante, si nosotros podemos confiar en su revelación. Tengo un par de preguntas de esas que yo les dije que
puedo traer de otros textos. La primera pregunta es precisamente la de Génesis 3:1. ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿Con qué Dios os ha dicho? Inmediatamente el maligno empieza a tratar de sembrar dudas en nuestro corazón de si lo que estamos leyendo es así. Porque ahora los expertos están diciendo, pero la Biblia dice esto. Y hermanos, nosotros en nuestra debilidad a veces nos amparamos y terminamos creyendo más en las cosas que escuchamos que algunos amigos y expertos dicen por allí, más a lo que Dios dice en su palabra. ¿Cómo ustedes creen que Dios ve eso? Pero por otro lado, tenemos otra pregunta y esta de Cristo. En Mateo 14:31 Él dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? O sea, si lo dice Dios, ¿por qué lo dudas? Hermanos, ciertamente somos hombres de poca fe, hombres y mujeres, jóvenes y niños de poca fe. Y Satanás seguirá tratando de sembrar dudas en nuestros corazones para no confiar en lo que Dios nos ha dicho. Dios ha dicho, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no. Y nosotros nos acercamos a ese texto para hacer nuestro devocional. Eva tenía que hacer su devocional en ese texto. ¿Qué debía derivar Eva? ¿Qué debemos derivar nosotros? Confiar que las promesas de Dios son fieles y verdaderas y sus advertencias también. Y creerlo de todo corazón. Porque el maligno traerá dudas de las promesas a las que nos aferramos. Traerá dudas acerca de las advertencias que Dios nos da en su palabra. Y decir que no están así. Y podemos caer. Y la serpiente luego atentó de una manera directa. No moriréis. ¿Y ustedes creen que Él no nos va a seguir tentando de esa misma forma? Eva decidió investigar por ella misma. Y todavía hoy estamos cosechando resultados. Y traemos nosotros consecuencias a nuestras vidas por no creerle a Dios. Por no creerle a Dios. Amados hermanos, creo que necesitamos meditar más en el tema de la fe. De que no solamente venimos a Cristo por medio de la fe, es que tenemos que mantenernos confiando en Dios todos los días de nuestra vida. Creerle a Dios, creer a sus promesas, creer lo que Él dice, como Él dice. El principio de sola escritura tiene implicaciones en cuanto a la predicación, porque los predicadores no tenemos la libertad de escoger las partes que nosotros podamos preferir, las que nos gusten, sino enseñar todo el consejo de Dios. Creer en sola escritura es comprometerse con toda escritura. De creer a todo lo que Dios ha dicho. Confiar en Dios se evidencia en confiar en su palabra. Porque no nos imaginamos a alguien diciendo, mira, yo confío en ti, pero yo no creo nada de lo que tú dices. Si hemos confiado nuestras almas a Dios, mira, Dios, mira, toma mi alma, yo te la encomiendo a ti, ya yo no me la puedo cuidar a mí mismo, yo sé que tú sí puedes cuidarla y llevarla al cielo. Y empezamos a dudar después lo que nos dice y lo que leemos en su palabra. No compagina. Oigan lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Y hermanos, muchos cuestionaron la autoridad con la que Pablo enseñaba. Pero Pablo alabó a los tesalonicenses por la manera como recibían la palabra. Y esa palabra estaba en operación en ellos, en los que creen. Hermanos, nosotros debemos creerle a Dios y abrazar sus promesas. Y Dios producirá crecimiento espiritual en nuestras vidas. Dios nos permitirá ver y hacer cosas que son inimaginables, aparte de la fe. ¿Realmente le creemos al Señor cuando lo que nos dice en su palabra? ¿Tú te encuentras en alguna aflicción ahora mismo? ¿Tú confías en lo que Dios te ha dicho de aquellos que están en aflicción confiando en Él?
te amparas en Él, que le crees a Él, de que Él está contigo, de que Él quiere tu bien, de que Él está obrando, de que Él no está dándote la espalda. ¿Tú le crees? ¿O eres cínico con Dios? Pero no solamente tenemos que escuchar, no solamente tenemos que creer. Si queremos mantener en alto el principio de sola escritura, también tenemos que someternos a la voz autoritativa de Dios. Si la Biblia es inspirada, la Biblia es autoritativa. Y aquí mi pregunta es la de Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuál es la idea de que me llamen Señor? Si no es para hacer lo que yo digo, no tiene ningún sentido. Hermanos, estar sin Biblias, estar sin ley, ¿eso sería una bendición o una maldición? Yo sé lo que tú responderías en la pregunta del examen para que sacar buena nota. Pero realmente en tu corazón, ¿tú sentirías que si no hubiera tantas cosas en la Biblia, tú te sentirías más libre? ¿Qué tú sentirías? Porque para muchos en el mundo, los límites demarcados en la palabra de Dios son una maldición. Para muchos en este mundo es así. Para la mayoría. Hermanos, nosotros tenemos en nuestras manos una Biblia inspirada por Dios, que se originó en Dios mismo, soplada, exhalada por Dios. En un mundo tan inestable tenemos la solidez de una palabra que es veraz en todas sus partes. Cada palabra es inspirada por Dios. Y Dios usó autores humanos que no fueron herramientas irrelevantes, sino que Dios usó cada uno con su personalidad y su conocimiento para darnos a conocer su voluntad. Cada uno con su trasfondo, su estilo y su intelecto. Pero Dios es el autor y el originador de ese hermoso libro que tenemos en nuestras manos. Y cuando la Biblia lo dice, Dios lo dice. Kevin DeYoung escribió un nuevo libro acerca de los 10 mandamientos. Y en ese libro él ofrece algunas razones por las cuales someternos a la autoridad de Dios. Y simplemente por mencionar algunos, él dice, bueno, una buena razón es por quien Dios es en sí mismo. Por quien Él es en sí mismo. Él le dijo a Moisés cuando se le apareció, yo soy el que soy. ¿Tú quieres más razón de ahí? No hay nadie como yo soy la autoridad, yo no dependo de nadie. Yo digo cómo son las cosas. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que habló. Es el Dios que ha dado un código ético. Pero en segundo lugar, él dice también, por quien Dios es para nosotros. Y ahí él cita el texto en Éxodo 20 cuando está dando los 10 mandamientos. Yo soy el Señor, tu Dios. No simplemente Dios, yo soy tu Dios. Hay una relación que tú tienes conmigo. Yo soy la autoridad, tú debes hacer lo que yo te digo. Pero Él está de nuestro lado. Él es nuestro Padre Celestial. Es para nuestro bien que Él nos ha dado todos sus mandamientos. Esa ley es una bendición para nuestra vida. Pero también, dice, una buena razón es por lo que Dios ha hecho. Por lo que Dios ha hecho. Y él, tomando el ejemplo de lo que pasó con los israelitas, él dice, observen que Dios no les dijo, miren, yo les voy a dar mi ley. Si ustedes obedecen mis mandamientos, en tanto tiempo voy a venir y los voy a sacar de Egipto. No, Dios los sacó de Egipto y entonces le dio la ley. Ven, pues Dios no nos da la ley para que nosotros ahora podamos ganarnos el favor de Dios, para que entonces así me redima. No, Dios nos redime y entonces nos dice, ahora te voy a dar un código ético para que tú me agrades, para que tú tengas un nuevo estilo de vida que manifieste que tú has sido un redimido. Nosotros lo primero que tenemos que llevarnos es de Dios y luego tendremos autoridad para poder evaluar las palabras de los hombres por las que queremos vivir. No someternos a preceptos, códigos humanos y pensar que así nos ganaremos el favor de Dios. Es al revés. Primero aceptamos a Dios como autoridad sobre nuestras vidas y entonces tendremos idea, precepto, concepto
para ver qué es de acuerdo a la palabra de Dios y qué no. Pero un principio sobre esto importante. Dice Kevin DeYoung, los 10 mandamientos no son una prisión, sino que son como las leyes de tránsito. Hubo algo que a mí me sorprendió estando en España. La gente conduciendo se detiene para que los peatones crucen. Para el que está allí, o sea, quizás ni lo aprecia, excepto un español que me dijo, yo estuve a punto de ser arrollado en República Dominicana porque yo me confié en lo que pasa aquí. Pero para mí fue una ilustración de los beneficios de tener leyes. Dios no nos da las leyes para aprisionarnos, sino para que podamos vivir. ¿Usted se imagina que aquí fuera así? ¿Usted se imagina que aquí la gente conduzca por su carril? Los que han conducido fuera del país y que saben que pueden ir en un carril y que cada quien cruza y se cambia y no, es una delicia. La ley de Dios es para que vivamos en delicia. Es para que este mundo sea vivible. Hermanos, es una maldición que nosotros no tengamos una autoridad como la de Dios para dirigir nuestras vidas. Nos echaríamos a perder más allá de lo que ya hemos hecho. Es una bendición cuando, a pesar de vivir en un mundo de pecado y de nosotros ser pecadores, podemos llevarnos de la ley de Dios. Y en cuarto lugar, escuchar a Dios, el nosotros creer en Dios, confiar en Dios, de que Dios es veraz, el nosotros someternos a Dios, a su autoridad, pero en cuarto lugar, apoyándonos en la voz suficiente de Dios. Escuchar, leemos para entender, Dios quiere ser entendido para que nos relacionemos con Él. Cuando Él habla debemos creerle, Él habla para ser creído, para que confiemos en Él. Cuando Él habla para ser obedecido. Hay que tomarlo en serio, es Dios que está hablando, es su autoridad. En cuarto lugar, tenemos que realmente apoyarnos en Él. Si su palabra es suficiente, debemos mantenernos apoyándonos en lo que nos ha dicho. Y la pregunta que quiero compartir con ustedes es la que cantamos precisamente hace un rato. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? ¿Dónde yo me voy a apoyar más? ¿A dónde yo más voy a ir a ampararme? Fue Moisés que le decía a su pueblo, porque no es palabra inútil para vosotros, ciertamente es vuestra vida. Hermanos, la palabra de Dios es nuestra vida. Y todo lo que Dios quiere que sepamos para nuestra salvación y nuestra santificación está en su palabra. Es John MacArthur que dice, nosotros no clamamos con sola escritura, ni con la suficiencia de la escritura de manera particular, que todo se encuentra en la escritura. Él dice, el más ardiente defensor de sola escritura concederá, por ejemplo, que la escritura tiene poco o nada que decir acerca de las estructuras del ADN, o acerca de la microbiología, o acerca de las reglas de la gramática china. La Biblia dice, no habla de eso, ni habla de la ciencia de los cohetes. Pero la Biblia es la autoridad de Dios, suficiente y completa cuando nos habla de salvación y santificación. Ahí está lo que tenemos. Si es así, hermanos, apoyémonos en eso. Observen que ciertos profesores se apoyan en ciertos libros de texto que son conocidos, famosos, probados en nuestra época. La álgebra de Baldor. Son libros conocidos, famosos, probados. Hermanos, nosotros tenemos el libro. El libro. En ocasiones veo la manera en que las personas se aferran a opiniones nutricionales, deportivas, políticas. Y no les niego que me gustaría ver esa pasión en los hijos de Dios aferrándose a la palabra de Dios.
La gente se apasiona al hablar de salud, de negocios, de música. Y dependen de esos gurús, de esos temas, y que lo creen de todo corazón. Y sin embargo, nosotros los creyentes muchas veces echamos a un lado la infalible palabra de Dios para irnos tras lo que los psicólogos, los filósofos y los artistas dicen. A veces le creemos más a lo que dice una letra de una canción de un cantante de eso. Y ellos mismos viven vidas miserables. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que esa palabra es poderosa para obrar en aquellos a quienes tú les compartes el Evangelio? ¿Poderosa para obrar en el corazón de tus hijos? Para que experimenten esa vida en su nombre. Ampárate y apóyate en esa palabra. Son, como dice Pablo a Timoteo, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación. Te pueden dar esto. O como dice Pedro, para que por ella crezcáis para salvación. El crecimiento que necesitamos está ahí en la palabra. Apoyémonos más en ella entonces. Confiemos en Dios. Y confiar en Dios es confiar en su palabra. No queremos estudiar a los reformadores como visitando un museo. ¡Wow! ¡Qué confianza la de estos hombres! Y mira qué bien, mira aquello. Hermanos, piensa. A veces nosotros tratamos con ligereza cosas por las cuales algunos de ellos dieron sus vidas. Tuvieron controversias acerca de doctrinas y verdades que nosotros hoy no tratamos con mucha seriedad. Y ellos dieron sus vidas, fueron quemados en hogueras por ser fieles a Jesucristo. Hermanos, nosotros tenemos un compromiso con Dios y con su palabra. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y como oía un predicador decir, Abraham no tuvo a Moisés y a los profetas y estaba en la gloria. Nosotros tenemos más que lo que tenía Abraham y muchas veces dudamos y no usamos todo el consejo de Dios. Resumiendo, hermanos, escuchando la voz clara y diáfana de Dios, creyendo la voz fiel y veraz de Dios, sometiéndonos a la voz autoritativa de Dios, apoyándonos en la voz suficiente de Dios. Jesús pudo haber citado tantos libros, pero no lo hizo porque Él era la autoridad y Él citó la palabra de Dios. Citó la palabra de Dios. Aquello podemos conocer de muchos libros. Yo no estoy negando, yo mismo he citado libros aquí en este mensaje. Pero no hay nada como la palabra de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Apoyémonos en esto. Y ahí concluyo con esta historia que la verdad que no recuerdo si la he dicho anteriormente o no. Pero cierto misionero se sorprendió al compartir un Nuevo Testamento con un indio. Que el indio le pidió la Biblia, el Nuevo Testamento que él tenía. Y le preguntó que para qué lo quería. Dijo que era para fumárselo. Y él entonces le dijo, ¿para fumártelo? Bueno, pues vamos a hacer un trato. Cada vez que tú te vayas a fumar una página, tú te la tienes que leer primero. Y entonces, está bien, ok. Y el indio pues se llevó su Nuevo Testamento. Dice que pasaron los años y hubo una vez entonces una convención a la que él había sido invitado y había un predicador principal. Por el color de la piel se podía dar cuenta que era un indígena, como los que él solía encontrar. Y esta persona comenzó su sermón diciendo, hace 15 años un misionero me entregó un Nuevo Testamento para que me lo fumara, con la condición de que antes leyera la hoja que iba a fumar. Tiempo después dejé de quemar las hojas de la palabra de Dios, dejé de fumar y conocí a Jesucristo. Él no sabía que el misionero estaba ahí. Y cuando oyó la historia, se puso en pie y gritó, gloria a Dios. Tú tienes esa palabra en tus manos que puede hacer tan grandes maravillas en tu vida y en la de los tuyos alrededor y en nosotros como congregación.